Como lo anuncié desde el lunes y luego lo volví a repetir el miércoles, en la sesión de historia, que es los viernes, la otra historia, vamos a hacer una aportación, vamos a colocar una variante que espero que sea del agrado de todos ustedes y de gran provecho para todos. La modificación que quiero hacer es que en cada sesión de la otra historia vamos a revisar algún personaje importante de nuestra historia, pero a la luz de la historia no oficial, a la luz de la historia verdadera, es decir, de la otra historia, la que nunca te han contado en la escuela, en ningún nivel, desde kinder hasta la universidad. Te han mentido, te han engañado, te han cotorreado, te han dicho medias verdades o mentiras completas, pero no te han dado a conocer la verdad. Y como yo tengo el privilegio, y no hice ningún mérito para acceder a ese privilegio, de tener un papá historiador profesional, de haber nacido en una familia de intelectuales, de haber nacido sobrino del mejor historiador de México, que es don Alfonso Trueba Olivares. Eh, pues ya para mí la historia ha sido como para muchos niños mexicanos la tele. Ajá. Entonces yo aprendí historia como los niños aprenden a ver tele. Y entonces en vez de aprender el Chavo del Ocho o aprender pornografía, pues yo aprendí historia en mi familia. Además de que siempre había el libro de la semana. Y desde niño teníamos que leer un libro por semana y luego darle a papá el resumen de lo que habíamos leído y él nos hacía preguntas para pasar el examen. Era como un homeschooling, pero de muy, muy alto nivel. Entonces, basándome en todo ese conocimiento que adquirí a lo largo de mi niñez, mi adolescencia y gran parte de mi juventud, aprendí que es muy importante conocer el lado oscuro de esos personajes que nos pintan como héroes y el lado claro, el lado brillante de los personajes que nos pintan como traidores, como a Iturbide, por ejemplo, o de los personajes que están satanizados, olvidados, metidos debajo de una lápida o tirados en un pantano, como el mismo Iturbide, como Miguel Miramón, como Porfirio Díaz y otros muchos. O no muchos, pero varios. En esta ocasión, ya harto de estarle viendo la jeta a Lázaro Cárdenas, porque es de las jetas que tiene allí el bulto de Palacio detrás de él, Tambilla, Zapata, Cárdenas, todos sus ídolos comunistas, sus ídolos antimexicanos, sus ídolos masónicos, pues yo he decidido hoy comenzar este ciclo en donde vamos a estar revisando ese personaje y la situación actual del país. Eh, Hablando pues de Lázaro Cárdenas, tiene una importancia histórica extraordinariamente poderosa, para mal. Para la inmensa mayoría de los chairos de este país y de no chairos, de muchos profesionales, de muchos maestros, de muchos de sacerdotes incluso, Cárdenas pasó a la historia, gracias a las mentiras oficiales, como un gran héroe, como alguien que expropió el petróleo, como alguien que luchó por los pobres, como alguien que creó la reforma agraria, como alguien que recibió a 40,000 refugiados de la Guerra Civil Española y a cerca de 500 niños sin hogar. Qué heroico, qué maravilloso. Bueno, eso es la historia oficial, llena de mentiras o de verdades a medias. ¿Realmente quién fue Lázaro Cárdenas? Y además estoy muy furioso, muy indignado y muy molesto porque resulta que su nieto está en el puesto más alto del gabinete de la momia de Palacio.
de la Claudia Sheinbaum. Lázaro Cárdenas Batel es el secretario de la oficina de la presidencia, o sea, el sujeto más cercano a la presidencia. Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Lázaro Cárdenas, el que fuera gobernador de Michoacán y después candidato a la presidencia y que compitió con, ¿quién fue? Con Salinas, si mal no recuerdo. De Salinas a Cárdenas, 1000 veces Salinas, pero a ojos cerrados. Aunque Salinas haya sido un perverso en muchos sentidos, pero cuando menos hay que reconocer que Salinas trabajó por el progreso de México, cuando menos en el área económica, con el TECMEC, con el Tratado de Libre Comercio y con otras cosas que él implementó y que colocaron a México en el lugar número 15 de las economías mundiales entre 200 naciones. O sea, en el top de las 15 naciones. Obra de Salinas. Eh, Lázaro Cárdenas hubiera simplemente adelantado la catástrofe que hoy estamos viviendo. A ver, ¿qué hizo este hombre Lázaro Cárdenas y del Río? Como ya se los he platicado, primo hermano de mi abuelo paterno, Lázaro Cárdenas y del Río. ¿Mm? Enemigos a muerte, porque mi abuelo era jefe cristero y enemigo jurado de la masonería y por lo tanto de uno de los jefes principales de la masonería, que fue Lázaro Cárdenas y del Río. Ganó él, ganó Lázaro, logró ser presidente, logró implantar sus proyectos. Mi abuelo no pudo, perdió el apoyo de los obispos norteamericanos que lo financiaban por cobardes, perdió el apoyo de las clases medias por comodinas y fue a vivir a mi casa derrotado, a estar 4 años en su vejez hasta que ahí murió en mi cuarto, en mi cama, y me contó todas las trágicas historias relacionadas con el cardenismo. Así que lo que yo les voy a contar, puedo decir que es de primera mano. ¿Mm? No es algo que yo leí en los libros, no es algo que a mí me contaron o me explicaron en algún colegio o escuela, es algo que yo recibí de viva voz de uno de los principales opositores al régimen cardenista y que fue mi abuelo paterno, don Adalberto Abascal y del Río, papá de mi papá. ¿Qué me enseñó él? ¿Qué me transmitió él con un vigor, con una lucidez, porque no siempre estaba lúcido, pero en sus momentos de lucidez, con una oratoria formidable, con un entusiasmo increíble, sabiendo que su nieto, Juan Bosco, iba a recibir todo aquello y algún día iba a utilizarlo para, por ejemplo, lo que hago ahorita con ustedes, transmitirles un verdadero patriotismo, un verdadero amor por nuestra patria centrado en el conocimiento de su verdadera historia, de la otra historia. ¿Qué hizo este siniestro personaje? Y siniestro es piropo. Bueno, este señor nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. O sea que vivió 75 años. Fue un militar y político masón antimexicano, que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Fue, ¿Cuáles son las acciones con las que marcó a México para siempre? Primero, la reforma agraria. A ver, quiero que imaginen un terrateniente que tiene, digámoslo así, 50,000 hectáreas, o 10,000 hectáreas,
o 100,000 hectáreas en cualquiera de las zonas agrícolas más productivas del país, que son el sureste, el estado de Veracruz, Sonora, gran parte de Sinaloa, en un poco menor grado Jalisco y Michoacán y Guerrero, y ya en Chiapas ya empieza donde la mata, tiras un palo y sale una planta verde. ¿Qué hizo con las propiedades de los terratenientes? Que eran tremendamente productivas. México alimentaba al mundo. México exportaba todo lo que se quieran imaginar antes de la época cardenista y en la era porfirista. México enviaba trigo, alfalfa, cebada, maíz, sorgo, lo que quieran, a China, a la India, a Rusia, a Europa, a España, a Estados Unidos, porque sus terratenientes eran ricos, poderosos, productivos y conservaban a sus peones, no por supuesto con un salario de alto nivel, pero sí con un salario remunerador suficiente para que pudieran tener incluso familias numerosísimas de 12, 14 o más hijos. Y todos comían y comían bien. Y comían carne, y comían frijolitos, y comían arroz, y comían tortillas, y sus chilitos, y hacían sus fiestas, mataban las gallinas, los pollos, tenían buena alimentación. La historia oficial nos pinta un cuadro trágico al revés, que vivían como esclavos. Qué mentira tan terrible, qué mentira tan diabólica, tan perversa, para justificar lo que hizo Cárdenas. Quiero que imaginen cuánto puede producir una propiedad de 50,000 hectáreas. ¿Cuánto puede costar su riego? ¿Cuántas toneladas de lo que gusten puede producir cada temporada? Bueno, llega Lázaro Cárdenas y hace su reforma agraria. Maldición sobre México. ¿En qué consistió la reforma agraria? En pocas palabras, en volver improductivo al campo. Y en vez de ser México un país exportador, se convirtió en un país importador. Hoy, más de la mitad de las tortillas que nos comemos están hechas con maíz importado. Más de la mitad, mucho más de la mitad del pan que nos comemos está hecho con harina importada de Ucrania y de Argentina principalmente. Cuando México era, en la época anterior a Cárdenas, el principal exportador de harinas del campo. ¿Cómo le dio en la torre a esto? Fraccionando la propiedad. Al fraccionar la propiedad, cada propiedad tiene que tener su sistema de riego. Cada propiedad tiene que tener sus peones, su capataz, su administrador. Cada propiedad tiene que arreglárselas con el fisco, arreglárselas con el cliente, con el consumidor final, con el intermediario. Y todo esto que le hace al producto lo encarece estratosféricamente. De tal manera que un kilo de jitomates, por ejemplo, en aquella época costaba 50 centavos. Las amas de casa no me dejarán mentir. Hoy un kilo de jitomates vale más de 100 pesos. ¿Cuánto vale hoy un kilo de aguacate? ¿Cuánto vale hoy el kilo de tortillas? ¿Qué? 40, 50 pesos, algo así. Ajá. Uh-huh.
En la Tiene época que destruyó Cárdenas, hay un dicho muy curioso que dice, por ejemplo, mi abuelo decía, yo nací en la época en la cual a los perros los amarrábamos con salchicha. Así nos lo decía. ¿Y por qué los podíamos amarrar con salchicha? Porque la salchicha sobraba y el perro estaba harto y ya no se la comía, porque estaba satisfecho. Eso se acabó con la reforma agraria. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo pudo Lázaro Cárdenas, siendo un militar de alto nivel, un general de carrera, un profesional, cómo pudo haber cometido semejante error, sabiendo que la multiplicación de la propiedad privada en pequeños ejidos iba a ser improductivo al campo? ¿Cómo fue posible que una persona inteligente cometiera un error tan monumental? La respuesta es la siguiente: no cometió un error, cometió un delito contra la patria de modo intencional, obedeciendo a los altos jefes de la masonería internacional. Se trataba de hacer improductivo a México para que pasara a ser dependiente de la anglósfera. Y lo logró. Él recibe un México próspero, él recibe un México rico y él entrega un México depauperado. Acabó con los terratenientes, creó el ejido y volvió improductivo el campo. Lo volvió incosteable. Con el paso de los años se salvaron algunos que actualmente tienen sus latifundios, sobre todo en Sonora. Bendito sea Dios, que algunas familias sonorenses lograron conservar enormes extensiones de territorio y ellos son los que surten el porcentaje que nos queda de maíz, sorgo, trigo, alfalfa mexicanos, porque fueron latifundios que lograron salvarse, sobre todo entre los ríos Yaqui y Mayo, y algunas propiedades en Tabasco y en el sureste, en Yucatán, y algunas en Chiapas, muy pocas en Quintana Roo. Entonces, esta es la primera obra macabra, diabólica, de Lázaro Cárdenas, que es el gran héroe, el gran personaje ante el cual el bulto de Palacio se hinca y lo sigue endilgando en los libros de texto como el salvador de la patria. No, es el destripador de la patria. ¿Sí? Nos clavó el puñal en la panza, nos sacó las tripas y nos dejó sin comer. Segundo, lo exaltan y es día de fiesta nacional y día de guardar, día feriado, la expropiación petrolera. A ver, ¿cuál es la triste verdad de la expropiación petrolera? ¿Ustedes saben cuál es la empresa del mundo más endeudada? Pemex. Pemex. ¿Saben de qué tamaño es la deuda? De $1 billón. Ni con todos sus activos alcanza a cubrir la deuda. Era una empresa extraordinariamente productiva, que incluso, fíjense lo que hizo Pemex en la época de la guerra, surtió la gasolina que necesitaban, el diésel que necesitaban, el petróleo que necesitaban, los barcos de la Armada gringa y los tanques de guerra del ejército norteamericano e inglés y sobre todo norteamericano e inglés que invadieron la Europa que estaba en poder de Hitler
en el famoso desembarque del puerto de Dunkerque. ¿De qué nacionalidad era la gasolina de todos los vehículos que se movían con gasolina, con diésel o con petróleo? Mexicana. México exportaba a excelentes precios. Y entonces en la época de la guerra, Pemex estaba boyante. No tan boyante como lo llegó a estar Venezuela años después, pero México estaba bien. Además, México no entró a la guerra. México se benefició de la Segunda Guerra Mundial por Pemex. Pero al terminar la guerra, volvió la triste realidad. Las empresas ya no eran de Inglaterra. Las empresas ya no eran mexicanas. Las empresas eran ahora ¿de quién? De ExxonMobil y de las grandes empresas petroleras gringas. Entonces, ¿qué fue lo que realmente hizo Cárdenas? Quitarles a los ingleses para dárselas a los gringos. Esa es la famosa expropiación. ¿Por qué la hizo y por qué se armó de valor para hacerlo? Sabiendo que Inglaterra nos podía invadir. Pero el tío Sam le dijo, no te preocupes, yo estoy cerquita de ti, Inglaterra está muy lejos y no va a poder recuperar nada de lo que tú expropies y nos lo entregas en propiedad, en administración y en deuda. Esa es la expropiación petrolera. Qué triste, ¿no? Y qué indignante. Brutal. Así que ya saben, cada 18 de marzo es el día que se celebra la historia de una enorme traición a México. Pero viene una tercera barbaridad que probablemente es a mí la que más me indigna. Fíjense muy bien, lo voy a decir paso a paso para que lo graben para siempre. Él toma la presidencia en 1934, en plena Guerra Civil Española, en donde luchaban los católicos, la gente de bien, la España civilizada, contra los comunistas, contra la otra España, la que huele a cacao y brea, como dice por ahí, trigo limpio. La España despreciable, la España traidora, la España descastada, la que llevó al poder a Pedro Sánchez y hoy es comunista. Y yo no entiendo qué diablos hacen 70,000 mexicanos, esa es la cifra, que se han ido a España en los últimos 3 años. 70,000 se han ido. Cuando España está peor que México, en muchos sentidos. Entonces, la guerra civil española era la guerra de las dos Españas, una guerra fratricida, porque en el bando comunista estaba el hermano comunista y en el bando católico estaba el hermano seminarista o sacerdote. Y llegaba el hermano comunista y fusilaba a su hermano, hijo de su madre, lo fusilaba porque era católico. Y los comunistas se dedicaron a matar curas y monjas. Y se calcula que las víctimas del ejército comunista rojo causó 1,000,000 de muertos en el bando católico. Gracias a Dios, Franco entendió la problemática a fondo, levantó el ejército español que estaba situado en el norte de África, invadió su propia patria, invadió España, ganó la guerra y echó al mar a los comunistas. Pero mientras, ¿qué creen que hizo Lázaro Cárdenas? Bueno, ahí les va despacito,
compró armas en Alemania. Le compró armas a Hitler. No le dijo a Hitler para qué quería las armas. Nada más las compró en grandes cantidades. Ametralladoras, fusiles automáticos, pistolas y hasta cañones. Y se los mandó al Ejército Rojo con una consigna: si ustedes quieren seguir recibiendo armas mexicanas compradas por México a Alemania, si ustedes quieren seguir recibiendo apoyo del gobierno mexicano, lo que tienen que hacer es acabar con la reacción, acabar con la Iglesia Católica, exterminar el culto católico. Y de no haber sido por Francisco Franco, esto hubiera sucedido. Con armas mandadas al Ejército Rojo antiespañol por Lázaro Cárdenas, armas compradas en Alemania. ¿Quién de ustedes sabía esto? No. ¿Tú lo Yo sabías, no. Anita? Bueno, yo no. ¿No? Creo que nadie lo sabía. Siempre nos dijeron que Franco es el malo. Bueno, pues Franco es un héroe, es un superhéroe, es un patriota, es un hombre grande. Salvó a España del comunismo y de la Segunda Guerra Mundial. Se las ingenió Franco para decirle a Hitler: Nein, no, no entro a la guerra. Oye, que te voy a invadir, que no entro a la guerra. Hazle como quieras. España sabrá defenderse como se defendió de Napoleón y lo echó al mar. Y Hitler no se atrevió a atacar España. Fue el único país europeo que Hitler no atacó, España, porque no pudo hacerlo, porque Franco se lo impidió. Ahí tienen la historia verdadera. Con armas enviadas por Cárdenas, el Ejército Rojo, la Chusma Roja antiespañola, se dedicó a saquear conventos, a fusilar curas, a incendiar iglesias y, como era la consigna comunista, a exterminar de España, a eliminar de España a la reacción, a lo que el Pejelopostli llama los fifís, los conservadores, los neoliberales. Ya desde entonces el comunismo los odiaba. Terrible, ¿no? Bueno, pues este personaje es uno de los ídolos del bulto. Y el nieto de este personaje es hoy el principal consejero de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo la ven? De pesadilla. Porque este señor Lázaro Cárdenas Batel es comunista. Perteneció a la Liga 23 de septiembre, terrorista. Y ahora está encumbrado como el segundo de a bordo de la futura presidente, si es que se le reconoce el triunfo. Aquí tenemos un problema que quiero advertir. Puede suceder que no se junte el número de magistrados necesarios para que a Claudia le entreguen su papelito de presidente. Y entonces, ¿qué va a hacer el Pejelopostli? Ese es plan con maña y lo veo desarrollándose. Él nombra un presidente interino que será un pelele de él y así se podrá eternizar en el poder. Por eso no han nombrado al sexto magistrado, al quinto y al sexto magistrados que se necesitan para calificar la elección del 2 de junio. A propósito, para que no haya un tribunal que pueda calificar la elección y entregarle su constancia a la Sheinbaum. Y entonces, como no se califica la elección, ¿qué sucede? El bulto de Palacio nombra a un presidente interino
que puede ser Claudia, pero interina. ¿O él mismo no se puede quedar, doctor? No, tiene que ser otro personaje que él escoja, que él elija. Y Maestro, ¿y qué pasa obviamente, si gana? ¿qué pasa si Hay qué? rumores de que va a ser Que su yo hijo. pueda, que yo crea, no puede ser Claudia. Que yo sepa, no puede ser Claudia. Tienes Hay razón. rumores de que puede ser su hijo. Sí, cierto. Sí, yo también he oído que puede ser el Andy. Sí. Bueno, maestro, ¿y qué pasa si gana Trump? De cuento de Hitchcock, como si el cineasta más importante de las películas de terror estuviera escribiendo el guión de la historia de México. Madre santa. Entonces, ¿qué Padre. pasaría? Bueno, pues la instalación del comunismo. Con más Si gana Trump, No, no, no. Si gana Trump, él va a poner un freno. Ya lo dijo. Yo no quiero un país socialista al sur de los Estados Unidos. Y todos los editorialistas dicen, si le dan el papelito a Claudia, va a tener un serio problema con Trump. Ahora, pues, Trump contra Sheinbaum es el Tinguindín Fútbol Club contra Brasil, ¿no? Así que pidámosle a Dios que gane Trump, ¿eh? De rodilla pelona. Y todo hace suponer que sí, porque ya su propio partido le está pidiendo a Biden que renuncie a la candidatura. ¿Saben qué le pasó hoy al muy burro? Confundió a Putin con Zelensky. es cierto, es ¡En cierto. público! Sí. Y enseguida tenemos aquí el honor de recibir al señor Vladimir Putin. Y el que estaba era Zelensky. No es Y posible. unos minutos después confundió a no sé quién con Kamala Harris. Sí, sí, sí. O sea, Con ya Trump. se le va el avión, gachísimo. Y entonces su partido ya le pidió, oye, vete a tu casa y vamos a buscar otro candidato cuerdo. Y dice, no, me quedo, A porque Kamala estoy Harris muy la lúcido. confundió con Trump. Ándale con Trump, confundió a Kamala Sí. con Trump, sí. Tú viste el video, Sí, por lo madre. menos. ¿Eh? Sí, 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 ya, sí. Se le va Bueno, de pues mucho volviendo a perro. Cárdenas. Luego dicen que fue heroico al haber recibido en asilo a 40,000 españoles rojos comunistas que huyeron de España por la Guerra Civil Española. Déjenme decirles que ha sido lo peor que le ha podido pasar a México. Porque con ese grueso de 40,000 españoles ricos, poderosos, comunistas, que trajeron oro a México, fortalecieron el Partido Comunista Mexicano y fortalecieron posteriormente el PRD y fortalecieron la izquierda y crearon sistemas educativos comunistas como los que hoy leen nuestros niños de segundo de primaria en textos obligatorios, donde no aprenden matemáticas ni español, aprenden comunismo. ¿Quiénes son los ideólogos detrás de esto? Los hijos y los nietos de los refugiados españoles, que en mala hora llegaron a este país. Es gente rabiosamente anticatólica, en su gran mayoría. Es gente deshonesta en su gran mayoría. Es gente apátrida en su gran mayoría. Masones. Y luego los niños de Morelia, que crecieron y obviamente fueron adoptados por comunistas españoles y cómodamente los volvieron comunistas y se pusieron a trabajar a favor del socialismo y del comunismo en México. Paco Ignacio Taibo II. Ándale, por ejemplo.
Y estoy seguro, Ricardo, que también otros columnistas, no nada más él. Así que nada de hechos heroicos, haber recibido a los refugiados y haber recibido a los niños de Morelia. Pamplinas, mentiras del régimen. Y luego, siguiente barbaridad. Fortaleció lo que en aquella época se llamaba el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que fue convertido por Ávila Camacho en el PRI. Nada más le cambió el nombre, pero el partido fundado en 1928 por Calles llegó hasta nuestros días. Hoy está prácticamente en extinción, pero son tan hábiles los masones que yo estoy esperando cómo lo van a resucitar con otro nombre. Así que, ¿qué más? Es Morena. El nuevo PRI es Morena. El nuevo PRI es El, Morena. más del 85%, escuchen, más del 85% de los líderes de Morena eran priistas. Cierto. Y hoy los 4 personajes más importantes del gobierno morenista estuvieron en el PRI. Bueno, pues esa es la semblanza de Lázaro Cárdenas, la semblanza real. El desastre agrario, la comunización de México, la persecución religiosa. Sí, en la época cardenista hubo una persecución religiosa. Mi mamá era una jovencita y tuvo que estudiar homeschooling con su papá, con mi abuelo, porque las escuelas católicas estaban cerradas por Lázaro Cárdenas, en el sexenio de Lázaro Cárdenas. Ávila Camacho hizo un acuerdo con la Iglesia católica, era un hombre más moderado, aunque también masón, y se reabrieron las escuelas católicas. Pero eso fue hasta 1940 y tantos. ¿Qué otro crimen podría yo platicarles de este sujeto? Básicamente. Bueno, otro que es una chulada. Recibió en asilo a uno de los 2 principales líderes rusos comunistas. ¿Alguien se sabe su nombre? León Trotsky. Trotsky. Que después fue asesinado en una casa de Coyoacán por un terrorista español, por un asesino español comunista, porque León Trotsky se había opuesto a Lenin y al Politburó ruso que quería una revolución violenta, y Trotsky no estaba de acuerdo en los métodos leninistas y por eso tuvo que salir huyendo de Rusia y lo recibió México. Pero aunque haya sido menos diabólico que Lenin, de todas maneras era un comunista de alto vuelo. Y lo recibió Lázaro Cárdenas. De hecho, lo recibieron con pompa y circunstancia en el puerto de Veracruz, y un automóvil lo llevaron desde Veracruz hasta su hotel en la Ciudad de México, rodeado por una escolta militar poderosísima, protegiéndole la vida. Todo un circo, maroma y teatro para recibir a León Trotsky. Y otra salvajada que hizo fue haber creado un sindicalismo, la CTM y otros sindicatos parecidos, que garantizaron durante muchos sexenios el triunfo del PRI gracias al apoyo de los sindicatos. La obra sindicalista es de Cárdenas, primordialmente. Y era un hombre tan ambicioso de poder que se dio el lujo de expulsar de México, pero fíjense, de la forma más vil, cruel y salvaje, de expulsar de México a su antecesor,
Plutarco Elías Calles. ¿Saben cómo lo hizo? Llegó el ejército a la casa de Plutarco Elías Calles, lo tomó prisionero, lo llevó en calzoncillos, en ropa interior, lo sacó de su cama, literalmente, no le dio tiempo de prepararse, lo trepó a un avión y lo deportó a los Estados Unidos. Humillante. De la manera más bestial, más cruel, más inhumana. Así fue como se libró Merecidos, del maximato de Calles. ¿Perdón, Oliva? merecido después de que ese hombre Bueno, hizo sí, tanto mal digamos también que a... le cayó el chahuistle que él mismo había sembrado, ¿no? Sí. Entre criminales no hay amigos, solo secuaces. Sí, se Doctor, y entre Claudia y AMLO, ¿podría pasar algo semejante? Ojalá. Uy, yo aplaudiría a rabiar en primera fila. Que Claudia se le ponga brava al peje y lo eche del país, o cuando menos lo vaya, lo mande a su rancho de la etcétera, sería formidable. Porque con eso que están diciendo que hay investigaciones en Estados Unidos, yo he llegado a pensar que igual a lo mejor ella se hace la tonta y deja que ellos vengan por él y se lo lleven. Oh, Y Dios así ya quiera, ella, Y lo metan al ella bote. no hace, ajá, y ella no se, o sea, ella diría, pues, ahora sí que pues, yo no tuve nada que ver, ¿no? Claro. Se quita de encima el problema, pero ojalá que algo así suceda, doctor. Ojalá. Ay, quiera Dámosle a Dios. la Virgencita de Que es Guadalupe. traicionera, es traicionera. Ah, sí, claro, Pidámosle a Dios mucho. por supuesto. Que es traicionera es. Oiga, maestro, y Calles, en el Pacto de los Generales, cuando se juntaron en ese lugar, ahí en la colonia Roma, Sí. ¿verdad? Que usted en el libro. Ahí en el pacto estaba Calles, obviamente, y también estaba Lázaro Cárdenas. Claro, por supuesto. Como quiera como quiera lo mandó en ropa interior a Ajá. Estados Unidos. Sí. No es posible. Dice Habiendo mi hecho el papá, decía mi papá que la revolución se come a sus hijos para seguir siendo revolución. Válgame Dios, qué Ujú. horror. Bien, con eso Y termino de la hecho, exposición y pasamos de inmediato a sus preguntas, comentarios, dudas y demás.